Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando. En este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de macros en Excel usando una base de datos de Access. Y bien, también les voy a pedir que puedan apoyar este nuevo canal, ya que mi anterior canal de Excel Servicios de YouTube ha sido pirateado, robado. Y hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de respuesta por YouTube y espero que se pueda solucionar en este mes y podamos recuperar todos aquellos videos que hemos venido avanzando en estos años de desarrollo de macros, de tutoriales y de material que también he compartido con mis suscriptores en YouTube. Bien, sin más que decirle, amigos, les pediría que estén atentos pues a estos videos que voy a estar subiendo y comenzamos. Bien, este ejercicio que he desarrollado aquí lo tengo en la misma data de Excel. Claro que he hecho aquí algunas modificaciones y esto nos va a servir como una guía para poder enlazar una tabla con relaciones en Access y armar lo que tenemos aquí. Es una idea. Entonces yo al momento de presionar el botón procesar, pues lo que va a hacer la macro es generar, en base al encabezado que tenemos en la parte superior, generar todos los productos que tenemos en la tabla productos. Bien, y ya los ha generado de manera aleatoria. En este caso llamémosle aleatoria a todos los códigos que tiene en cada línea de la tabla de Excel. Bien, ahora regresemos a nuestro proyecto de Excel, el cual hemos desarrollado hasta el día de hoy. Cumplimos el video número 10. En la ficha programador vamos a crear esta tabla, ¿correcto? Tenemos la tabla stock, que es la última que hemos creado, la cual nos permitía pues visualizar en tiempo real el stock de los productos. Algo parecido a esto vamos a armar, porque ya tenemos la tabla de lista también de productos, la cual nos permitía presionar el botón exportar y nos traía pues toda la data con la unidad, la categoría y los precios. Sin embargo, aquí vamos a hacer una pequeña modificación, porque como podemos ver en la columna unidad y en la columna categoría, pues me trae el código y no el detalle. Nosotros queremos, en realidad, para esta tabla es el detalle. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues muy sencillo. Vamos a ir a la base de datos de Access. Aquí en la base de datos de Access lo que vamos a hacer es crear una relación. ¿Ya? Vamos a visualizar si esas relaciones ya están en la tabla de relaciones. Claro que no. Entonces vamos a agregar aquí la categoría y también las unidades. Bien, y vamos a enlazar al campo tipo de unidad con el ID de la tabla unidades. Vamos a exigir la integridad y vamos a actualizar. No vamos a poder eliminar, lo vamos a dejar así, porque al momento de que nosotros agreguemos ya un producto en la tabla productos o una unidad, este no debe eliminarse porque crearía un error en nuestro registro. Entonces por eso es que lo dejamos demarcado la opción de eliminar. Bien, esto lo vamos a ver después en la práctica. En el tipo de categoría igual, le damos aquí en unidad, referencial y actualizamos en cascada. Guardamos y queda muy bien. Entonces, si vamos a la tabla movimientos, tenemos el ID de productos y en la tabla productos pues tenemos aquí el tipo de unidad y el tipo de categoría. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Sí, correcto, está bien. Entonces en el tipo de unidad estoy usando el código 2. Si voy al código 2 y trato de eliminar el código 2, pues aquí me va a generar un error. Me va a decir que el registro no se puede eliminar porque incluye registros relacionados. De esta manera nosotros validamos una tabla de Access con las relaciones para evitar que datos se pierdan en la tabla movimientos y hasta incluso en la tabla productos. Muy bien. Entonces cerramos esta ventana y creamos ya
la vista. Para crear la vista, herramientas, base de datos o datos, no es aquí crear, perdón, crear. Vamos a crear aquí el diseño de la consulta. Arrastramos, como vamos a trabajar con la tabla productos, arrastramos el formulario productos o la tabla productos, la tabla categorías y la tabla unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a colocar de manera individual. Solo hacemos doble clic sobre el IDE. No sé si vamos a necesitar el IDE. Regresamos a la hoja de Excel. Bueno, pues sí, aquí lo tenemos el IDE. Bueno, lo dejamos ahí. El código, el nombre del producto y el tipo de unidad. Si nosotros queremos el código de la unidad, podemos también colocarlo simplemente. Si no, pues colocamos simplemente el detalle de la unidad. Después el detalle de la categoría, el precio de venta y el precio de compra. Le damos aquí en guardar. Le decimos vista productos. Vista productos, le damos en aceptar. Clic derecho, vista hoja de datos. Y ya tenemos aquí la tabla crear. Y que regresamos a la hoja de Excel, a nuestro proyecto. Y en el botón exportar, en vez de que diga productos, le vamos a decir vista productos. Muy bien. Vista productos. Ejecutamos. Bueno, pues vamos a tratar de que esto se muestre en pantalla para poder tener una mejor visualización. Visualizamos, exportamos y vemos que ya me trajo la unidad y la categoría. Bien, cerramos esto y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra hoja de tarjetas. Creamos una nueva hoja, cambiamos el nombre, tarjetas, y aquí lo que vamos a hacer es crear el mismo diseño que tenemos aquí. Bien. Entonces, creamos la tarjeta del producto. Agregamos los datos que van a trabajarse en la tarjeta del producto. Por ejemplo, yo puedo agregarle el código. Aquí en la pestaña vista vamos a seleccionar la herramienta que dice líneas de cuadrícula para que no se muestren las líneas de cuadrícula. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es una función. Por ejemplo, vamos a la tabla productos, copiamos el código, pegamos en el rango de 4. Muy bien. Bueno, pues aquí me ha pegado con el color. Vamos a quitarle el fondo. Listo. Me queda así. Bueno, pues todo acá se va malogrando porque me copia tal de como el otro lado. Bien, listo. Entonces hacemos acá una función igual buscar v. Seleccionamos aquí el valor buscado, punto y coma en algunos casos. Y aquí vamos a seleccionar la matriz. ¿Ya? En este caso no voy a seleccionar desde el IDE, sino desde el código. Entonces selecciono desde aquí. Le puedo dar en líneas... Bueno, no sé, se me ocurre hasta la línea 65.000. Ya, el indicador de columna será la columna número 2 y el valor será falso porque no es una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y ya tengo aquí la función. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí arriba vamos a darle aquí la tecla F4 para que esto se quede fijado, o el símbolo de dólar. Ya agregamos aquí el símbolo del dólar para que se quede fijo las celdas, ¿ya? No se mueva. Muy bien. Ahora lo desplazamos hacia abajo y quedaría así. Muy bien, ¿por qué quedó así? Porque se ha movido la celda, no es la celda de 4, sino es la celda de 5. Entonces, para evitar ese problema, pues simplemente acá le colocamos de 4. De igual manera aquí abajo de 4. Y cambiamos la columna, será la columna aquí número 3.
columna número 4, me parece que es aquí, columna número 4, columna número 3, columna número 5 y columna número 6. Muy bien, esto lo podemos desplazar hacia la derecha todo, para que quede así, como el ejercicio, y tenemos aquí lo siguiente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear el código. El código ya lo tenemos desarrollado en el ejercicio. Y para ello vamos a ir a Visual Basic para aplicaciones, programador, Visual Basic. Y aquí vamos a cerrar todo esto y vamos a crear un nuevo módulo. Bueno, si bien es cierto, aquí tenemos varios módulos, vamos a crear un nuevo módulo. Y en este módulo vamos a crear un procedimiento. A este procedimiento le vamos a llamar sub crear tarjetas, ¿ya? Crear tarjetas. Muy bien, crear tarjetas. Bien, vamos a crear las dos variables. Será la variable X, la variable Y. Y a estas dos variables las vamos a asignar el tipo entero. Vamos a colocar una variable Y con un valor de 12, que es la altura que tenemos en nuestra tarjeta. Esto va a variar, ese 12 puede variar de acuerdo a la tarjeta que se crea. Y vamos a crear acá el for. El for va a comenzar desde el X, desde la fila 2 hasta la fila 51. Vamos a colocarle un valor fijo. Cerramos aquí el bucle. Y al final vamos a colocar también el Y, que se va a sumar el valor, en este caso, de lo que mide la tarjeta. Bien, para que esto se pueda ir haciendo el salto. Ahora hacemos aquí un acortador. Este acortador nos va a servir para ir a la hoja productos. Ya, la hoja productos. Y en la hoja productos lo que vamos a hacer es traer los datos de la tabla, la columna producto o el ID del producto más específico. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a decir aquí nuevamente hoja. Bien, aquí colocamos la hoja, pero será aquí la tarjeta. Ya, colocamos aquí tarjetas. Asignamos el rango. El rango será, para nuestro caso, es el rango D4. Muy bien, D4. Cerramos las comillas. Y decimos que esto va a venir de la celda de la columna 2. Ya sabemos que es la celda 2 y la variable es X. Ahora nuevamente colocamos la hoja tarjetas y vamos a decir que esto se va a seleccionar, o vamos a seleccionar, en otras palabras, vamos a seleccionar desde el rango B2 hasta rango E11. Ya, eso es lo que vamos a seleccionar y le vamos a colocar un copiar. Ya, ¿por qué B2 y 11? Porque comienza desde la B2 hasta la E11. Ya, bueno, vamos a decirle acá 10, no hay problema, E10. Muy bien, y ahora, ¿dónde se va a pegar esto? Muy sencillo, vamos a asignarle un rango. Nuestro rango será pues la celda o la columna B, correcto. Y aquí vamos a concatenar la variable Y, que es la que tenemos arriba, y vamos a seleccionar. Quiere decir que se va a pegar en la columna B, en la celda 12. Y finalmente lo que va a hacer el pegado va a hacer el Active Check Paste. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra macro ya en producción, lo que vamos a hacer es ir a la hoja de Excel. Vamos a insertar aquí un botón de esta manera. A este botón le vamos a dar clic derecho, editar a texto, y le vamos a cambiar el nombre por procesar. Listo, esto lo podemos entrar, no hay problema. Estos son diseños. Clic derecho nuevamente, asignar macro, y aquí buscamos la macro. Crear tarjetas, aceptamos, guardamos el libro por si acaso.
y generamos. Bien, ahí podemos ver que se está generando la macro, pero sin embargo por ahí me parece que hay un error, porque solo se ha generado en la celda 12 y no ha hecho el pegado hacia abajo. Bien, vamos a revisar la macro. Regresamos a Visual Basic para aplicaciones. Y muy bien, nuestro error ha sido colocar esta variable fuera del bucle. Ya lo pegamos adentro y quedaría ya listo. Bien, procesamos y ya de esta manera se va a generar de manera ascendente hacia abajo de acuerdo a los datos que traemos en la hoja productos. De esta manera es como se ha ejecutado el proceso de estas tarjetas elaboradas en Excel usando una macro de Excel. Bien, ha sido un gusto en este video. No olvides de suscribirte a mi nuevo canal de YouTube y te pediría que lo compartas en las redes sociales, que te suscribas también a mi canal de Instagram, TikTok. Y esto ha sido todo y muchas gracias.